Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Emanuel y hoy vamos a hablar acerca de confiar en la aflicción. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides de darle like y seguir al canal. Bueno, comenzamos. El título para este devocional hoy, para esta palabra, es confiar en la aflicción. Y la cita bíblica es Salmo 13, que lo voy a leer y dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, y cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Bueno, podemos ver que este es un salmo de transición, porque básicamente esto se refiere a David, y básicamente se refiere cuando él está en una situación crítica. Como lo vimos en las preguntas, es el por qué. O sea, le está diciendo a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me has abandonado? O ¿hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? Y es que muchas veces, al igual que David, hemos pasado situaciones en las que en algún momento pues nosotros tendemos a estar desamparados, y es en ese tipo de situaciones cuando nuestras emociones nos llegan a dominar más, y nuestra fe y nuestras creencias en Dios se ponen en duda, porque ahí es a donde nosotros decimos, así tal como David: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿O por qué pasa estas cosas? Como si nosotros vamos a percibir olvidados por Dios y todo eso. Pero al hacer este tipo de preguntas solamente indican dos cosas: una, nuestra duda; dos, nuestra desconfianza en Dios. Y es que a pesar de todas estas situaciones, pues siempre tenemos que recordar que Dios es el que tiene el control. Dios siempre tiene el control en todo momento, y es fundamental nosotros creer en esa palabra, creer en ese principio de que Dios tiene el control, aún en las más difíciles circunstancias. Es cuando Él actúa. Y bueno, dentro del fundamento bíblico también podemos observar la desesperación que tuvo David, y obviamente la confianza en sí mismo y no en Dios. Y muchas veces dentro de la vida cristiana y no cristiana, nosotros tenemos que hacer cosas, tendremos planes, tenemos sueños, tenemos metas, pero muchas veces confiamos en nuestra propia opinión y no pedimos la dirección de Dios. Y cuando pasa eso, muchas veces las cosas tienden a salirnos mal. Pero como ya lo mencionaba al principio, muchas veces nos dejamos guiar, nos dejamos dominar por nuestras emociones, cosa que no debe de ser. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por nuestra fe, por nuestras creencias y por nuestras oraciones a Dios, porque solamente así nosotros fortaleceremos ese vínculo de confianza, y solamente así podemos tener más seguridad en las promesas que Dios nos da a nosotros. Y bueno, yo considero que el Salmo 13 es un salmo también que nos invita a perseverar en la fe y nos reta a seguir fortaleciéndonos y confiando en Dios, y en que Dios siempre tiene el control, aún en las más difíciles circunstancias. Por eso es que, así tal y como lo vemos, y en el versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, porque no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Aquí básicamente en estos dos versículos, David le estaba diciendo a Dios que básicamente sus enemigos, dice que no se alegren cuando él caiga, cuando él tropiece. Y nuestros enemigos muchas veces pueden ser enemistades, deudas, pleitos, contiendas, y muchos factores así pueden ser nuestros enemigos, tanto en la vida espiritual.
Y es ahí a donde nosotros tenemos que perseverar en el amor de Dios y seguir confiando en sus promesas. Un ejemplo también que ya todos conocemos fue cuando Jesús experimentó el abandono, porque este salmo, a palabras de David pues se sintió desamparado, se sintió solo, se sintió desconsolado, pero no solamente él, sino la Biblia da muchos ejemplos, pero un ejemplo muy usual es el de Cristo, el de Jesús, cuando él experimentó el abandono en la cruz, pero él lo experimentó para que nosotros nunca más sintiésemos ese sentimiento de ser abandonados. Y al igual que Jesús tuvo una vida de oración, Jesús tuvo una vida de ayuno también, y el ayuno y la oración son parte fundamental para resistir todo tipo de pruebas, para resistir todo tipo de desánimos. En los versículos 5 y 6 es a donde David declara: mas yo en tu misericordia he confiado. Dice, en tu misericordia mi corazón se alegrará, oh Jehová, y cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bueno, tal y como lo habíamos escuchado en los dos versículos, en el versículo 5 y 6, pues básicamente David está haciendo una declaración sobre la confianza en Dios, a pesar de todo lo que a él había dicho en los versículos anteriores, de que si me vas a tener olvidado o si vas a negar a mirarme. Él puso y siguió confiando en Dios, pero hay una razón fundamental para esto. ¿Por qué? Porque en el versículo a donde él dice, yo en tu misericordia, él está haciendo referencia a, pues obviamente a la misericordia de Dios, a su soberanía, a su omnipotencia. Y en el segundo dice, cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Pero solamente esa seguridad la pudo obtener orando a Él. Orando, ¿por qué? Porque, como lo acabamos de leer, dice, yo he confiado, cantaré. Bueno, yo he confiado, está hablando en el pasado, haciendo alusión que David confiaba en Dios. Confiaba en Dios y él sabe muy bien lo que Dios obra cuando él ora. Pero en este salmo, él parecía haberse olvidado de Dios, mas sin embargo recordó. Por eso el que estaba confiado. Versículo 5 dice, he confiado. Y en el versículo 6 dice, cantaré a Jehová. Ya está hablando en futuro. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que Dios va a obrar para él va a ser para bien. Pero aquí un punto clave es la oración. La oración y la confianza que debió de haber tenido David. Y por ejemplo, yo también te invito en este momento a que tú puedas declarar como David, declarar esa confianza y esa plenitud que nosotros tenemos en su palabra, que tenemos en sus promesas. Yo te invito a declarar. Cuando él dice, en todo el versículo 5, él está expresando su agradecimiento a Dios, porque Jehová le ha hecho bien, y así como Jehová le hizo bien a David, Jehová puede hacer bien contigo. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en comunión, tenemos que mantenernos en oración, tenemos que nutrirnos con sus promesas, con la confianza de que solamente Él va a seguir obrando. Él obró, obra y obrará a tu favor, porque dice la palabra de Dios que todo lo que te obra a tu favor, obra para bien. Y bueno, yo creo que antes de que Dios pueda iluminar nuestros ojos, nosotros debemos estar de acuerdo que no vemos todo y que todas las cosas a veces parece que no tengan solución, pero nosotros necesitamos darnos cuenta de una cosa, que nuestros sentimientos cuando hablan por nosotros no son suficientes, porque muchas veces nosotros tendemos a controlarnos acerca de las emociones.
o partiendo de las emociones, y eso no es bueno, porque cuando nos dejamos controlar por las emociones se pierde el sentido, se pierde la razón, y eso no puede ser. Y bueno, nosotros tenemos también que tener suma honestidad al decirle a Dios: Padre, las cosas están sucediendo de tal forma, pero yo confío en ti, yo confío en tu amor, yo confío en tu infinidad. Y nosotros tenemos que confiar y tenemos que clamar a Dios, porque solamente Él iluminará nuestros ojos y nuestros corazones, y nos llegará, y Él es el que nos puede llevar de un lugar de desesperación a un lugar de confianza, a un lugar de gozo y a un lugar de seguridad. Vamos a orar. Padre y Dios mío que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias, Dios, por la persona que me está escuchando, Señor. Gracias, Señor, por la persona que está escuchando esta palabra de vida, Señor. Padre mío, yo te pido, Señor, que si en este momento esa persona está pasando por dificultad, Señor, está pasando por un momento de aflicción, Señor, yo te pido, mi Dios, que seas tú, Dios, obrando en su plenitud, Señor, obrando en su santidad, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre Santo, y que seas tú, Señor, reafirmándolo, Señor, y seas tú, Señor, moviéndote en su corazón, Padre Santo, y en sus corazones, Señor, para que esa persona pueda confiar en ti, Señor, que pueda regresar a tus mandamientos, pueda regresar a tus principios, Señor, y pueda regresar y confiar plenamente en tu palabra, Señor. Que esa persona pueda experimentar, Señor, y que también, si esa persona conoce a alguien que está pasando por una situación difícil, Señor, que este mensaje sea de edificación, Señor, y que este mensaje esa persona la pueda compartir, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, y te damos gracias por cada uno de nuestros amigos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, si te ha gustado este devocional, no olvides seguir el canal y no olvides en compartirlo con todos tus amigos y seres queridos. Dios te bendiga.